más en el 2.8, léanlo por favor. En 2 Tesalonicenses 2.8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, dice aquí. Inicuo, ánomos, el sin ley. Al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Es correcto. Ahí está. Siga leyendo, hermano. Aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Se dan cuenta? Y ahorita vamos a desembocar. Porque esta primera bestia que está describiendo aquí, acuérdense que subió del mar. Subió del mar, de un contexto fuera de la Torá, y venía a hacer guerra y todo lo demás. ¿Vale? Hasta ahí. Pero ahora viene otra cosa. Miren lo que dice el versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra. Ah, interesante esto, se pone muy interesante. Al mar y nada de la tierra. Una del mar y otra de la tierra. Una de la no Torá y otra con Torá. ¿Sí me hago entender? Ya se van imaginando por dónde va la situación. Viene uno es extranjero y otro es como nativo. Y ahora van a ver las características que tiene. Dice: vi subir de la bestia, otra bestia que subía del mar y de la tierra, perdón, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ok? 2 cuernos está representando a las 2 venidas del Mesías. ¿Sí me hago entender? Y aquí como de cordero, o sea que él no es el cordero, pero está suplantándolo. Como de cordero. Más hablaba como ¿qué? Como dragón. En el Cantar de los Cantares y en otros lugares se menciona el siervo, y se menciona que los 2 cuernos tienen que ver con Moisés y Aarón, o que puede ser también potencialmente la Torá y la profecía, que hemos hablado ya, los 2 hijos del aceite, los 2 olivos. Toda esta dualidad siempre tiene que ver mucho con la Torá y la profecía, o el rey y el sumo sacerdote, etc. Entonces vemos que esta bestia está subiendo de la tierra y tiene 2 cuernos. O sea, los 2 reinos, o sea, los 2 poderes, el reinado y el sumo sacerdocio. ¿Estamos ubicados por ahí? Despacio. Miren, la palabra quieren voy a explicarla porque es una palabra importante de entender. Porque se habla a los 2 cuernos hacen como en la calidad de rey y la calidad de sacerdote. Es correcto, así es. Miren, por acá, Término que ya venía descrito en la antigüedad. claro que Que sí. muchos. Miren, ahí lo vimos en la profecía. La palabra Keren se escribe así. Keren se pronuncia con Q, Keren. Esta palabra empieza a aparecer por allá con Moisés, cuando Moisés habíamos dicho en su momento que le salían rayos de luz de su cabeza, de su cara, ¿recuerdan? Cuando bajó del Y monte. el escultor Miguel le puso 2 cuernos a la escultura. Pero en realidad significa rayo de luz, en primer lugar, rayo de luz, y en segundo lugar, cuerno. ¿Ok? Cuerno. Así. En tercer lugar, de allí es de donde viene también, o no sé hasta qué punto se habrá filtrado esta percepción, pero acuérdense que inclusive nuestro escudo de Colombia tiene 2 cuernos de la abundancia. Eso tiene un nombre muy específico, pero según lo conocemos de este lado del mundo, tiene que ver con una tradición en Grecia, Con unos cuernos de caracol. algo así, son los cuernos de la abundancia. El escudo de Venezuela también. También lo tiene, correcto, esos son cuernos. Entonces la palabra Keren también en hebreo, y sobre todo en la época del segundo templo, en la Mishnah, significa fondo. De hoy en día en Israel existe algo que se llama Keren Kayemet le Israel, que es el fondo nacional de Israel, como un fondo de inversiones, de subsidios, de apoyo, de financiamiento y todas estas cosas. También se llama Keren. Viene a mi mente el nombre del gorro frigio. Es parecido, pero este es cuerno como tal. Ok. Parecido. Entonces estamos hablando de fondo, provisión, fondo, fisco, cuerno y rayo de luz. Hay que tener eso claro. Fíjense ustedes que inclusive podemos ver este sentido de la abundancia en Job. ¿Cómo le llamó Job a una de sus hijas? Para que lo confirmemos. ¿Quién se acuerda? Keren Hafuch. Sí. Búsquenlo.
Vamos a buscarlo allá. Job. Al final del libro de Job sale. Paloma y pomitos de Una le llama Yemimá y la otra le llamó Keren Hafuch. paloma y pomitos de... Job 42. Sí, acá en el 42. Porque ya pasó antes, pero- Vamos a ver por acá. Aquí está, en el 14. Sí. Dice, vamos a ver, dice, y bendijo a Hashem la postremería de Job más que su principio, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos y 1.000 yuntas de bueyes y asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la una Yemimá, ¿ok? El nombre de la segunda Kisia y el nombre de la tercera Keren Hafuch. Keren Hafuch significa como fondo invertido, como que le cambió la suerte. ¿Sí me explico? Fondo invertido, es decir, le cambió la suerte. Keren Hafuch. ¿Ya? Y no se hallaron mujeres tan hermosas como decía con toda la tierra, le dio su padre herencia entre sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí como para confirmar eso. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Estamos viendo que esta bestia sube de la tierra y tiene 2 cuernos, pero habla como dragón. Oye, eso está claro. Alcanzábamos a mencionar en la clase anterior, y yo les mandé una información por el WhatsApp, ¿se acuerdan? De estos 2 personajes ya de los últimos días del reinado de Israel, que era Juan Hircano y Alexander Yanai. ¿Se acuerdan? Yo les mandé la información. Sí, yo la leí. Claro. Johanan Hircano y Alexander Yanai eran hebreos, judíos, que se habían helenizado, ¿verdad? Y tenían en su poder el sumo sacerdocio y el reinado. ¿Y saben Pero qué no eran de pasa? la descendencia de sacerdotal. No eran hijos de Aarón para nada. La historia dice que no, Sí, no, pero no era. peleaban por el... Sumo sacerdocio. Así es. Claro. ¿Qué pasaron? Alexander Yanai, si mal no estoy, si no fue su papá, ordenó la ejecución de 800 fariseos. Judío, ¿ah? Judío. Y ordenó. ¿Por qué? Porque los fariseos se le oponían, porque decían, tú no puedes ser sumo sacerdote. Ah, va tomando sentido, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense ustedes, está en la tierra, aparentemente con Torah, habla como dragón. ¿Por qué? Porque ordena la muerte de los que perseveran en la fe. Eso es todo. Estoy tratando de mostrarles con esto la figura histórica que puede haber cumplido esta función de acá. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Interesante. Claro, porque resulta que él en este momento histórico tiene en su poder lo que tuvo Antíoco Epífanes. Todo el poder de la primera bestia en la tierra lo está ejerciendo él. Perdón, pero cuando dice él, ¿de quién hablamos ahí específicamente? Estamos hablando de la segunda bestia. La que sale de la tierra. Por eso, pero no está identificada como tal. Sí, sí, aquí lo estamos diciendo. Mira, esta segunda bestia sube de la tierra, Israel. Tiene 2 cuernos, reino y sumo sacerdocio, como de cordero, ¿ah? Habla como dragón, o sea, blasfemias y todas las cosas, ¿ok? Y ejerce todo el poder de la primera bestia, ¿ya? Delante de sí, lo que pasa es que la traducción ponen ahí delante de ella, ¿cierto? Y se ponen en presencia de ella, no es en presencia de ella, así no dice en griego. ¿Ya? Presencia de ella sería que... Como que delante de la otra, como si la otra está ahí todavía y en presencia que ella ejerce, pues así no dice. Toda la presencia delante de sí. Como estamos hablando, una pregunta, como estamos hablando del contexto histórico, ¿cómo distingo por las características, solo para repasar, la primera de la segunda? Es que no hay... A ver, la primera está descrita aquí y ya ocurrió, ¿ok? La primera bestia fue la que vimos que tenía que ver con el cuerno pequeño, con Antíoco Epífanes, todo lo demás, ¿vale? Ya han pasado los 4 reinados así, Sí, ya pasó todo Medos eso. y persas, ya eso ya pasó, no se refiere a eso. No se refiere a eso, aquí estamos hablando en concreto de Antíoco Epífanes IV, ¿ok? La primera bestia. La primera bestia. Primera bestia, ya. Que es la que ataca A los asmoneos, a los y, macabeos. y comanda los macabeos. Es correcto. Ok. Listo. Antíoco Hasta ahí Epífanes llegó. IV sí es una. Es correcto. Y ahora viene la segunda, ojo. Y esa primera bestia surgió del mar, de un contexto sin Torah, y esta surge de un contexto con Torah.
¿Está claro? ¿Y acaso Antíoco siendo Macabeo Antíoco no era- tenía Torah? No, Antíoco era asirio. No tenía nada que ver con Israel. Antíoco era asirio, era un extranjero. ¿De qué época era la segunda bestia la que salió de la tierra? Esto es justo antes del Mesías. ¿Ya? Justo antes del Mesías es esta bestia. ¿Ya? Alexander Yanai, por ejemplo, reinó hasta el año 73, algo así, o 173. Se me va el dato ahora. Búsquenlo allí. Alejandro Janeo. Búsquenlo así en internet. Alejandro Janeo, no sé si alguien puede averiguar ahora la fecha ahí rápidamente. La fecha en la que reinó está en 176, algo aproximadamente así. Alejandro Janeo. Fue uno de los últimos. ¿Puedo repasar? Dígame. Dicho de otra manera, Antíoco Epifanes IV Ujú. es el que viene a profanar el templo Sí, sí, y sacrifica el sacerdote. claro. Eso se refiere a la primera bestia en este contexto, Sí, en esta sí, época, sí, sí. que son aproximadamente como 170 y pico años antes de Antes de Mashiach. Cristo, claro. Sale del Claro. mar. Ajá, Y lo sale que del estamos mar. haciendo, habla del futuro, pero es un recuento Del pasado. ya eso lo tenemos claro. Correcto. Así es, Sí. ya su caracterización. Listo. Y una segunda bestia Es esta que estamos es esta que escribiendo estamos ahora. viendo, Estamos que con- sale de la tierra, tierra, tiene Torah, tiene Torah, tiene dos cuernos. los cuernos, Y habla toda la como- simbología del Antiguo Testamento con Moisés cuando va al Claro. templo, que son rayos de luz. Claro. Ahora, ¿por qué también se le hacen los cuernos? Porque los cuernos son El como reinado y rey el sumo y sacerdote. su sacerdote, que es lo que venimos hablando a lo largo de la Claro, historia. es correcto. Así Pero es. además de Alejandro Janeo, hay otro también, que fue Juan Hircano, Sí, que es el papá de él. que es el papá del que también asumía la posición de sumo. Correcto. Entonces, resumo, esta segunda bestia también en el contexto histórico se compara a la primera. Sí, claro. ¿Por qué? Porque habla como dragón. Y porque en el contexto histórico Alejandro Janeo, ya lo dije ahora, ordenó el sacrificio de 800 fariseos como escarmiento, porque se le oponían. Imagínense usted, y A era- pesar de tener Torah. a pesar de que era Eh, rey y sacerdote judío. Dime, Reinó del 103 al 76 antes de ese, léelo por favor, alguna descripción de él. Alejandro Janeo, rey y sumo sacerdote de los judíos, hijo menor de Juan Hircano Correcto, y hermano de Aristóbulo. correcto. Y ahí, si encuentran más abajo, busca el dato donde dice, ordenó la muerte de 800 fariseos, O sea, ¿verdad? mató a su propio pueblo. Sí, a su propio pueblo. Sí, Su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas, especialmente con los fariseos, a quienes reprimió salvajemente. ¿viste? A quienes reprimió salvajemente, Flavio Josefo dice que él ordenó el sacrificio de 800 fariseos. Bárbaro, ¿ah? Y era judío, y era la tierra. Lo habla en la guerra de los judíos. ¿Ah? En la guerra de los judíos. No, mucho después. Ya habían pasado 60 años desde la O independencia. sea, ¿usted fue en la guerra de los judíos o en la En la guerra de los ¿En la judíos. guerra? Sí, en la guerra de los judíos, Ah, sí. ya sé. Bien, entonces dice a continuación, vamos a seguir caracterizando a esta bestia. ¿Ya? Estamos dando unas características muy puntuales. Entonces dice que hace a la tierra, los moradores de ella, adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, claro, porque estaba afianzando la tiranía, estaba afianzando todo el poder de la primera bestia, ¿ok? Que era ¿qué? La apostasía. Estaba haciendo apostatar al pueblo, estaba haciendo errar al pueblo, y eso era virtualmente hacer adorar a la primera bestia, ¿ok? Sigue diciendo entonces, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo esto tiene que ver con juicio, ¿no? No es que haya descendido literalmente un meteorito o algo por el estilo, sino que tiene que ver como suplantando las profecías y todo lo demás. Y eso es hacer descender el fuego, como el profeta Elías. ¿Ok? Entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia o delante de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió. ¿Ya? Le está diciendo que reproduzcan dentro de ellos o para sí la imagen, el ícono, dice en griego. La palabra ícono es la que se utiliza para hacer una representación gráfica como tal, una imagen o algo por el estilo, pero también significa semejanza. ¿Ya? También significa semejanza. ¿Vale? Entonces esta bestia vemos que está conduciendo al pueblo y a sus súbditos, a sus sometidos,
a reproducir la semejanza de lo que había ocurrido en la primera bestia. Ya, de lo que había ocurrido allá. ¿Qué había ocurrido allá? La apostasía. Ya la apostasía había ocurrido en Israel. Es más, vamos a leer algunos versículos que el escritor de Apocalipsis parece estar citando con relación a lo que dijo Isaías, pero que luego él vio cumplido en la época de Antíoco. ¿Sí me hago entender? Vamos a ver, por ejemplo... Disculpa, creo que antes que sigamos, creo que hay un texto que en una ocasión vimos, lo tenemos marcado por aquí, creo que es Isaías 11:4. Ese es otro, ese es con el espíritu de su bota matará al impío. Claro que sí, Sí, eso está ¿verdad? relacionado por ahí. El hombre impío, claro, pero ese está implícito Satanás ahí y el hombre de la iniquidad. ¿Ok? Pero vamos a leer, porque quiero enfatizar mucho acá en esto, vamos a leer Isaías 57:3. Isaías 57:3. Un poquito de agua, por favor. ¿Qué dice Isaías 57:3? Y esto está hablando el profeta Isaías a Israel. ¿Ah? Léalo. Y vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación del adulterio y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldes, simiente mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso? Imagínate tú, él está hablando del pueblo de Israel, un pueblo apóstata en esa época de Isaías. Dice, hijos de la prostitución, hijos de la rebeldía. ¿Ya? Fíjense ustedes, le está hablando en ese momento. El escritor de Apocalipsis cita estas palabras y dice, oye, ya eso pasó la apostasía otra vez en la época de la bestia, de la primera bestia. Y ahora esta bestia que está surgiendo de la tierra, lo que está haciendo es que el pueblo se reproduzca la misma imagen y adore a la primera bestia. ¿Ok? Que se postre. Porque aquí hay que aclarar inclusive ese sentido. A veces la palabra postrar se la traducen como adorar. Y no es igual, cambia a veces la connotación, porque si tú dices adorar una imagen, te haces la idea que es un muñeco al que se le están arrodillando. ¿Sí me hago entender? Pero si tú te dices arrodillarse ante la semejanza de la primera bestia, entonces cambia el significado. ¿Sí me hago entender? Son dos formas de leer el versículo, repito. Por adorar a la imagen, tú entiendes literalmente un muñeco al que te le vas a arrodillar. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero si yo digo postrarse ante la semejanza, ya como que no es igual. Ya porque entonces te estás postrando ante la semejanza de la primera bestia. Ya no es la imagen. Y ojo, y aclaré de que la palabra ícono no tiene que ver con estatua, sino con representación. No es la estatua, porque normalmente en castellano cuando vemos imagen nos hacemos la idea que es una estatua, pero la palabra ícono no da para eso. ¿Se dan cuenta? No está hablando ahí de la estatua, está hablando es de una semejanza de algo. Dime. Gráficamente lo puedo escribir. Se puede, pero es como que diría yo, es lo que ha hecho Daniel, por ejemplo, cuando describe a las bestias las asemeja con algo, pero estamos fijándose en sus atributos más que pensar que eran literalmente animales. ¿Sí me hago entender? Es como, por ejemplo, representar a Dios con un triángulo y un ojo. Eso es una semejanza, un ícono de Dios, pero ese no es Dios. Es un ícono que está simbolizando. ¿Sí me hago entender? ¿Ok? Entonces aquí esta segunda bestia está haciendo que se inclinen o se postren a la imagen, es decir, a la semejanza de la primera bestia. Que se arrodillen a la par de lo que hacían antes, que se vuelvan apóstatas. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Sigamos. Entonces dice, y le fue dado que le diese poder a la semejanza de la bestia, para que la semejanza de la bestia hablase, y hará que cualquiera que no adore o no se postre ante la semejanza de la bestia sea muerto. Y eso pasó con Alejandro Está Magno. en el 14. Sí, en el 15. 15. Y eso pasó históricamente con Alejandro Janeo.
los que no se postraban delante de él o no se sometían a su mandato, también entonces eran degollados, eran muertos. Fíjense ustedes, ¿ah? ¿Ok? Ahora vamos a llegar al punto climático de esto. Dice, Y eso y que estaba herida de espada y vivió. esa es la primera bestia. Ojo, esa es la primera bestia. Que fue herida porque fue echada de Israel, pero quedó viva. Porque fue echada con espada y con la palabra de Dios. Importante, ¿ah? Porque no solamente fue espada física. Tuvo herida de espada literal, porque fue echada con espada, pero esa espada estaba acompañada de palabra de Dios. Porque es una guerra espiritual. Y por eso citabas tú Isaías 11 cuando dice, "Veruach piv yamit rasha", con el poder de su boca matará al impío. ¿Ya?